Bien, veamos ahora lo que es historia del diseño de experimentos. Vamos a hacer un repaso muy, pues rápido en esto. Esto no hay mucho que profundizar, pero para que veamos la manera en que se razonaba antes. Empezamos por Aristóteles, el filósofo griego. Este se le considera como el primer científico, entre comillas, y, y lógico. Sin embargo, el hecho de que yo diga, entre comillas, que era científico, es cuestionable porque él no hacía experimentos, solo deducía. Entonces, aquí pongo un par de deducciones que él hacía a partir de la observación. Si es más grande, cae más rápido, o se acumula basura. Usted llega a los días de ver que se acumula basura y empiezan a salir ratas de la basura, debe ser que la basura emana ratas. Entonces, hacía observaciones de esta clase y derivaba conclusiones. Este pensamiento influenció por casi 2 milenios. De hecho, fue Luis Pasteur, como uno lo dice acá en Costa Rica, que ya fue donde ese día que el agua emanaba espontáneamente bacterias o algas, la descartó poniendo un tarrito de agua a hervir. Y se dio cuenta que no, que los bichitos estaban en el agua, que los mataba, y si el frasco estaba cerrado no podían entrar, entonces ya no se ponía el agua verde. Eso fue hasta Pasteur, que lo utilizamos en nuestros alimentos ahorita, que se descartó este tipo de pensamiento, que fue lo que estuvo en gran parte de la historia. Pero, sin embargo, pues Aristóteles estaba equivocado en casi todo. Estaba muy primitiva el área del conocimiento en ese tiempo. Luego tenemos a los escolásticos. Las universidades modernas se derivan de los centros de estudios teológicos de la Edad Media, el siglo XI, el siglo XV, que eran los escolásticos. Entonces, los escolásticos lo que querían era hacer una relación entre la parte racional del mundo con lo que era el pensamiento teológico. Siempre le dan a dar prioridad a la fe. Ellos lo que decían es, hay un montón de cosas que lo puede explicar la racionalidad, sin embargo, hay también un montón de cosas que solo se pueden ser explicadas por la fe y nunca podrán ser explicadas de otra manera. Entonces, tal como lo menciono acá, fue un movimiento teológico y filosófico, rompe con el pensamiento científico en pro de la verdad de la revelación cristiana, anteponían la fe era la prioridad número uno. Y siempre pues estuvieron tutelados bajo la religión, entonces la religión era el fundamento de lo que investigaban y este movimiento cayó pues con Guillermo Ockham, que Guillermo Ockham murió de la peste negra y fue un gran crítico de el pensamiento teológico de la época. Entonces ya a partir de ahí pues vino decayendo lo que eran los escolásticos. Viene Francis Bacon, ya aquí ya estamos entrando más a lo que fue el pensamiento moderno. Francis Bacon es el padre del método científico como tal. El método científico moderno proviene de Francis Bacon. Vivió entre 1561 a 1626. Filósofo, abogado y científico inglés. Denominado padre del empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo es usted deriva conclusiones a partir de evidencia, usted deriva conclusiones a partir de experimentos. Entonces, eso era pues todo lo contrario a Aristóteles, que todo era meramente a partir de deducción. Su obra principal es el Novum Organum, que es la que establece las bases del método científico moderno. Entonces, tenemos a Francis Bacon por ahí. Luego seguimos con Galileo Galilei. Hemos oído un montón de información típicamente, ¿verdad? Lo que fue la persecución por parte de la iglesia. Fue un polímata, dio grandes aportes en distintas áreas del conocimiento, filosofía, física, matemática, astrónomo. Y pues
hizo también varios aportes en lo que era física de proyectiles, caída libre y demás. Es considerado el padre de la física, astronomía y la ciencia y hizo la relación entre las matemáticas y el empirismo definido por Bacon anteriormente. Entonces, varios de sus aportes, aquí lo vemos, física de proyectiles, velocidad, caída libre, inercia. El telescopio identificó las fases de Venus, los anillos de Saturno, en fin. Y conocemos la historia que fue perseguido por la iglesia por herejía. Antoine Lavoisier, por ahí anda, Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Antes de la química, ¿qué existía, Kenneth? Desde la química. Antes de la química existía algo que con una piedra querían convertir todo en oro. La alquimia. La alquimia. Gerson. Pensé que no era. No, eso era. La alquimia, la piedra filosofal, ¿verdad? Era lo que buscaba. Resulta que, si ustedes ven resulta que no es eso de convertir elementos en otros, no es tan irreal. De hecho, los elementos pesados de la tabla periódica son cenizas de estrellas. Cuando las estrellas explotan, generan los elementos pesados. Entonces, ustedes oirán ahí de que del hidrógeno pasa a helio y ya cuando la estrella pues ya no puede continuar con la reacción nuclear, convierte toda la fase en lo que termina es en hierro. El punto es que los elementos sí se transforman, entonces eso sí ocurre. Pero bueno, volviendo a Antoine Lavoisier, de 1743 a 1794, fue químico y biólogo francés, es el padre de la química moderna, estableció los primeros experimentos químicos, descubrió también dos elementos químicos importantes, que fue el oxígeno y el hidrógeno, y formalizó el sistema métrico. Los avances que tuvo en la química fue gracias al enfoque experimental. Louis Pasteur, que ya lo mencioné anteriormente, conocemos nuestros alimentos pasteurizados. ¿Qué es que sea pasteurizado, Jairo? No sé exactamente, pero sí lo he visto como con los lácteos, ¿verdad? Sí. Que están como refrigerados, no sé. Correcto. Y William, ¿te acordás que es que sea pasteurizado? Creo que es que digo lo mismo, que tiene que ver con los quesos, la formación del queso. Es como el proceso, ¿verdad? Que está como sellado al vacío y esto lo pasa rápidamente por agua caliente y entonces ya eso genera ahí como un cierto proceso y elimina bacterias, algo así. Se hierve, eso mata las bacterias, es la pasteurización. Es hervirlo para matar los microorganismos. Hay varios procesos modernos que es pasteurizado, homogenizado, y estos son, el homogenizado es para que tenga la misma textura, pero es básicamente hervirlo para matar los microorganismos. Y esto viene directamente de Louis Pasteur. Entonces, fundamentos de vacunas con microbios, dio aportes en esta área, fue químico y microbiólogo. Él empezó a hacer experimentos biológicos controlados y esto es parte de lo que yo les decía ahora al inicio de la clase. Se creía que las bacterias emanaban del agua, porque usted llegaba, llena un vaso de agua y lo deja ahí y a los días está verde. Eso pasa en piscinas que no cuidan, pasa todo el tiempo. Entonces él hizo la prueba controlada de que 2 frasquitos, los 2 los cierro, los 2 frasquitos los cierro, los 2 frasquitos están cerrados, solo que uno lo pongo a hervir y otro no, y los deja los días y el que no puso a hervir se puso verde. Entonces él llegó a ver de que no era por generación espontánea que aparecían los microorganismos, sino que en primera instancia estaban ahí, como él los mataba con la pasteurización, pues no se reproducían. Entonces, es de los aportes que hay ahí. Y por último, el padre de la estadística moderna, que fue Ronald Fisher,
genetista, biólogo y estadístico inglés de 1890 a 1962. Vivió, es el padre de la estadística moderna. Veremos la distribución. Vamos a ver en experimentos comparativos que obtenemos algo que se llama el F-value, que el F-value nos sirve a mapear un P-value. Y el F-value es un valor que está en la distribución, en la F-distribution, que la F viene de Fisher. Eso lo veremos más adelante. El punto es de que es el padre de la estadística moderna. Y es el creador de lo que es el diseño de experimentos, que es la razón de por qué estamos acá. Parte de los aportes que él dio fue que combinó la investigación experimental con análisis estadístico. Entonces, ¿cómo se puede aplicar la estadística a la investigación experimental? Y eso es todo con respecto a historia.